el fruto de la gracia de nuestro Señor. Tenemos un nuevo obrero aprobado por Dios para que ejerza su labor que le corresponde. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que aún en este mundo malo todavía Dios tiene misericordia de su iglesia y permite, hermanos, de que se añada todo el que tenga que ser añadido. Vamos, hermanos, a invocar el nombre de Dios. Ya le cantamos. Ahora necesitamos nutrirnos, necesitamos alimentarnos, pero no solo con palabras dulces, ¿verdad, hermanos? Sino con la veracidad de Dios. Podamos doblar la rodilla, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos a esta hora porque nos concede el aliento de vida. Más aún cuando reconocemos que no es por esfuerzo o mérito personal de cada uno de nosotros, sino más bien por su infinito amor y su infinita misericordia. A esta hora, Dios eterno, invocamos el nombre de su Hijo Cristo Jesús para pedir perdón por nuestros pecados, para suplicarle los pase por alto y no nos pague conforme a los mismos, y para rogarle una porción más de su espíritu, con el único propósito, Dios bendito, de tener una mente dispuesta para recibir su enseñanza, pero por sobre todas las cosas, Dios eterno, para luchar tomados de su mano, para ponerla en el terreno de la práctica. Quédese con nosotros a esta hora, Dios bendito, ya que usted es el invitado especial, y permita que todo sea hecho bajo su respaldo y bajo su dirección. Son ruegos, súplicas, favores que le pedimos amparados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, al cual debemos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden, hermanos, reconocer sus lugares. Los invito a que leamos un texto. Busquemos la carta escrita por Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, hermanos. Y leamos el versículo número 22. El cual dice, hermanos, de la siguiente manera: pero sed, mis hermanos, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago hace un llamado serio de atención al pueblo de Dios. ¿Quién le da esa autoridad? Podríamos preguntarnos nosotros. Mire la carta de presentación que hace Santiago en el inicio, en el verso 1 de esta misma carta. Santiago dice, hermanos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le habla? A las 12 tribus, dice, que están en la dispersión. Lo que fue escrito para los antiguos hermanos fue escrito para nuestra enseñanza. El título, hermanos, de esta enseñanza es el siguiente: Dios no quiere oidores olvidadizos, sino más bien, hermanos, hacedores de su palabra. El propósito de la enseñanza es invitar a la iglesia, hermanos, a hacerse un autoexamen personal. Y reconozca si su respuesta fue real al llamado de Dios. Si lograron entender que la verdadera obediencia se demuestra con arrepentimiento y acción. Oiga lo que le va sumando.
a cada situación. No con palabras religiosas, sino más bien, hermanos, con una fe que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios conforme lo demanda su palabra. Hermanos, Dios permite que nosotros tengamos este libro en nuestras manos para que lo observemos todo, para que retengamos lo bueno y para que desechemos lo malo. Actitudes, modos de vida, comportamientos que en algunas ocasiones se apegan a lo que Dios espera de nosotros y en otras, hermanos, se pone en evidencia nuestra falsedad religiosa. Y de esos dos tipos de actitudes, hermanos, es que nosotros vamos a ser honestos con nosotros mismos y nos vamos a hacer ese autoanálisis y nos vamos a comparar con esta historia bíblica para ver en la escala del 1 al 10 si estamos ganando esta carrera, si la estamos perdiendo o si nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vamos a leer, hermanos, una lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio escrito por Mateo. Mateo capítulo 21, y vamos a leer del versículo 28 al versículo número 32. Mateo capítulo 21, del verso 28 al 32, hermanos, dice de la siguiente manera: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. ¿Pero qué sucede? Y no fue, dice el Señor. Dijo que iba, pero no fue. Dice, estamos leyendo el verso 28. Tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después dice, se arrepintió y fue. Oiga bien. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y Jesús le hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. ¿A quién le habla Jesús? Podemos ampararnos y decirnos: ni siquiera habíamos nacido nosotros. Eso fue escrito para los antiguos. Eso no tiene nada que ver con nosotros.
La palabra de Dios dice, hermanos, que es la misma de ayer, que es la misma de hoy y que es la misma de siempre. Y que fue escrita, dice, con un propósito específico, para que la observemos, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Qué pudimos observar en esta lectura bíblica? Hay actitudes, hay comportamientos que se apegan a lo que Dios espera del ser humano, pero que también, hermanos, demuestran totalmente lo opuesto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero para que entendamos mejor un poquito esta enseñanza, vamos a ver el contexto inmediato del por qué Jesús, hermanos, se ve en la obligación de reprender a su pueblo. Jesús, hermanos, le habla a los principales sacerdotes y a los ancianos, como lo declara el verso 23. Si lo quiere corroborar, apunte la cita y lo corrobora en su hogar. Él se dirige específicamente a los principales sacerdotes y a los ancianos. Esta parábola, hermanos, es una respuesta directa a la incredulidad y a la resistencia de reconocer la autoridad de Jesús. En esa dirección va Jesús. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Y son los mejores estudiosos. Son los que tienen la autoridad en el contexto. Esta parábola, hermanos, es breve. Solamente, hermanos, son pocos versículos, pero es confrontativa. No se centra solamente en palabras, sino más bien, hermanos, se centra en una obediencia real, no ficticia. Porque Dios es veraz, hermanos. El eje principal, hermanos, de esta enseñanza es el arrepentimiento auténtico o verdadero, hermanos, frente a la religiosidad aparente. Miren los dos polos opuestos: el cristiano verdadero y el cristiano ficticio, el que solamente presenta de apariencia su fidelidad al Señor. Jesús obliga, hermanos, a sus oyentes a juzgar de una manera correcta, y luego dice que los incluye en la acusación. O sea, Jesús nos da esta enseñanza para que nosotros la observemos, para que nosotros la analicemos y caigamos en ese juego de palabras de querer emitir juicio de segundas, terceras o cuartas personas, pero no nos involucramos nosotros. Cuando Jesús permite que nosotros abramos la mente y analicemos verdaderamente el contexto de por qué la está declarando, todo sucede de la misma manera como sucedió en la antigüedad. A los que les presentó esa palabra les dio la oportunidad de digerirla, de analizarla y de sacar conclusiones. Pero al final el Señor los confronta. Como cuando David, recuerda en aquella enseñanza, que llega en la atalaya del Señor y le cuenta aquella historia de la ovejita, y el rey merece la muerte, pero cuando le dice, vos eras el autor principal de esa historia. Algo similar sucede en esta historia, hermanos. En nuestro contexto, nosotros podemos tener
mucho que ver, poco que ver o nada que ver. Es lo que Dios nos está presentando hoy. Por eso Dios quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y pasemos por el colador esta enseñanza, pero no para segundas o terceras personas, sino primeramente empezando por nosotros. En el caso de su servidor, hoy está diciendo a Enrique que sea valiente y que reconozca la parte que le toca. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, no se cumple solamente con promesas verbales. ¿Estamos conscientes de eso? Sino más bien con un verdadero arrepentimiento genuino que produce, hermanos, una palabra que no a todo ser humano le agrada, que es la obediencia. Si yo me arrepiento de una manera genuina, automáticamente yo soy un hijo obediente. Pero si yo no me arrepentí de una manera genuina y lo hice de una manera ficticia, yo sigo siendo ese hijo rebelde. En lo poco que hemos entrado en este momento, ¿con cuál de esos dos nos comparamos? ¿Con el hijo renegón que dijo no voy, pero al final se arrepintió y dijo voy a ir? ¿O con el que dice sí voy a ir, pero que al final no fue? Y eso es algo para que nosotros lo digamos, lo mastiquemos y lo reconozcamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, Dios acepta, hermanos, a la persona pecadora que se arrepiente y obedece. Oiga bien, ¿a quién es que acepta a Dios? A la persona pecadora, pero que se arrepiente de una manera genuina y que obedece, hace frutos dignos delante de Él. Antes dice que preferir al religioso que promete obediencia, pero que no la cumple. Mire qué cosa más seria esta. Cómo viene Dios y confronta a las personas que se consideran en una estatura única. Sacerdotes, ancianos, doctos de la ley, no gozaban de buena admiración de parte de Jesucristo. ¿Cuáles eran sus actitudes? ¿Cuáles eran sus comportamientos? ¿Qué es lo que ellos buscaban? Así de simple razonamiento. Dice que buscaban los lugares de honor. Dice que les encantaba sentarse en las primeras sillas. Dice que les gustaba ser vistos, ser alabados por el pueblo. Y para todo, ellos eran los primeros en decir, heme aquí, Señor. Pero al final, no cumplían. Dice que le ponían cargas al pueblo que ni ellos mismos podían soportar. Y en determinado momento de la historia bíblica viene el Señor y les dice, ¿saben una cosa? Hagan todo lo que ellos les digan que hagan, pero fundamentado en la verdad de Dios. Pero no practiquen, dice, lo que ellos hacen. Es algo serio y peligroso. Por eso Santiago dice que el Señor busca no solamente oidores, porque a la hora de poner el grupo de los ancianos y los sacerdotes, ellos están en el grupo de los oidores. Los publicanos y las rameras están en el grupo, hermanos, de los hacedores. Pero ¿cómo así? Si son la escoria, es lo que el mundo desechó.
lugar de honor. Porque Dios es justo, hermanos. Ahora, miremos, hermanos. Hay unas referencias. Como todo ser humano, hermanos, hay virtudes, hay fortalezas, pero también hay debilidades. Y mire cuáles eran las fortalezas del liderazgo religioso de la época. Dice que ellos tenían, hermanos, conocimiento de la ley de Dios. Eran los doctos, eran los maestros. Dicen que tenían una tradición espiritual totalmente establecida. No era nada inestable, era algo claro, preciso y conciso. Como dijo Pablo, yo vengo de la cátedra de Moisés. Y a mucha honra le decía, pero porque no conocía a Jesucristo. Cuando llega a conocer a Jesucristo, todo es hecho como basura esto, dice, porque verdaderamente estaba equivocado. No conocía a Dios. Y estos personajes dicen que conocen a Dios. Dios les da estas virtudes, estas actitudes, esta gracia, pero no las saben aprovechar. Tenían conocimiento de la ley, tenían una tradición espiritual estable, fortalecida, y algo que tenía mucho a su favor. Tenían influencia sobre el pueblo de Dios, guiaban multitudes. Imagínense, tenían todas, podemos decir nosotros, las de ganar, pero esas eran sus fortalezas. Ahora miremos sus debilidades. Dice que ellos tenían una falta de arrepentimiento genuino, o sea, solo se daban golpes de pecho. Ya no te desgarres, le dice en determinado momento el Señor, las ropas. Desgarrate mejor desde lo más profundo, le dice, de tu corazón. Porque ese es el verdadero arrepentimiento de mí. El que reconoce su pecado, dice el Señor, y el que le entrega su voluntad a Dios para que lo regenere, para que lo cambie, para que lo transforme, para que lo haga nueva criatura, para que sea digno de decir que es un hijo de Dios. Otra debilidad muy evidente, dice que demostraban hipocresía espiritual. Mire todas esas malas actitudes. Hipocresía espiritual. También, hermanos, ponían en evidencia una obediencia solo de palabras. ¿Sabe qué, hermano Enrique? Tiene que ir a tal lugar a trabajar. Sí, no hay problema. Se para allá, hermano Enrique, venme aquí. Pero ¿qué pasa? El hermano Enrique no fue. No cumplió. Pero me vio en la iglesia. Y la iglesia dice, el hermano se dispone en todo. Pero el hermano, tras bastidores, hace lo totalmente opuesto. Algo similar pasa con este tipo de pueblo. Entonces dice acá, lo más peligroso, rechazaron, hermanos, el llamado de Dios. ¿Cómo lo rechazaron? Con su desobediencia, con no querer sujetarse, con no querer reconocer a Cristo Jesús como el verdadero libertador que esperaban. Ok. Esa es su primera etapa. Pero ¿qué pasa?
Verso 21-28. 21-28 dice de la siguiente manera: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Hermanos, Dios nos llama a todos a trabajar. Dios no hace acepción de personas. Dios nos buscó, Dios nos encontró, Dios nos llamó, Dios nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos dio su espíritu con un solo propósito: para que seamos los continuadores de su obra. Hay una misión que cumplir. Si nosotros no lo hacemos, dice el Señor, que va a hacer hablar a las piedras. Entonces, Dios nos llama a todos. Y dice acá el texto que un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo: ve a trabajar en mi viña. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Dios. La viña la representa su obra, y el llamado que hace por medio del texto es un llamado personal, hermanos. No es multitud, es personal. El tiempo es el hoy, es este momento mientras tenemos vida que podemos asumir esa responsabilidad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos, con la iglesia antigua? Dios llamó al pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Mire la actitud del primer hijo. Inicialmente se negó a ir, posteriormente se arrepintió, y cuando se arrepintió, tomó acción y fue a trabajar. El segundo hijo, hermanos, que representa a los sacerdotes y los ancianos, obedeció de palabra, pero desobedeció, hermanos, en el terreno de la práctica. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros acá convocamos al trabajo en la obra del Señor? ¿Cuántas veces acá se dice, hermanos, hasta se hizo un día específico para salir a evangelizar, tercer sábado de cada mes? Estamos cumpliendo la misión, hermanos. Si nosotros, hermanos, no cumplimos con esta parte, ¿con quién nos identificamos? Con el hijo desobediente, con el hijo que dice sí voy, pero no va. Es peligroso, hermanos. Si el Señor viniese hoy, ¿su iglesia está cumpliendo la misión? No, es que yo salgo de manera personal. Yo evangelizo multitudes. Parte del orden establecido por Dios, hermanos, es una obediencia. Es respetar, hermanos, un orden establecido por Dios. No es a mi manera. No es en el momento que yo quiera. Porque tenemos, hermanos, una gran responsabilidad. Estamos perdiendo, hermanos, la dirección de la obediencia y de la sujeción. Estamos abriendo la puerta, hermanos, una puerta que nos está permitiendo hacer lo que nosotros querramos. Estamos desconociendo la autoridad de Dios. Y es algo, hermanos, muy peligroso, pero muy peligroso. Jesús declara, hermanos, que los publicanos y las rameras, que son el símbolo del pecado visible, entrarán primero al reino de Dios. ¿Y sabe por qué van a entrar? Porque creyeron
de una manera genuina, porque se arrepintieron desde lo más profundo de su corazón, porque respondieron, hermanos, al llamado de Dios, mientras que los líderes religiosos, hermanos, solamente oyeron, vieron, pero no se arrepintieron. Miren muy bien esta situación. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, extraer para nuestros tiempos? ¿Cómo está la iglesia de Dios en la actualidad? ¿Estamos parados sobre la roca? ¿O queremos hacer edificaciones personales o totalmente opuestas a lo que Dios demanda de nosotros? La parábola, hermanos, nos habla a nosotros en nuestro contexto a personas con un pasado quebrantado que responden al Evangelio con entrega. Eso se relaciona con los publicanos, con las rameras, con lo que el mundo había desechado, con hombres y mujeres que tienen claro el por qué aceptaron a Cristo Jesús como su Rey y Señor. Y eso sí, dice el Señor, van a entrar al reino. Pero también, hermanos, habemos personas que aparentamos ser cristianos, que tenemos cargos de honor, que vivimos de tradiciones, pero no obedecemos de una manera genuina a Dios. Como que el poder corrompe, como que nos desestabiliza, como que nos hace perder la visión o el camino. Dios nos da un lugar de honor, pero nos demanda ser el reflejo en comportamientos, en actitudes, en modelos de vida que presenten a ese Cristo que está vivo en cada uno de nosotros. También, hermanos, hay muchas iglesias donde se habla mucho de Dios, pero se practica poco el querer hacer la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? Hablamos mucho de Dios, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Esto se relaciona, hermanos, con el Evangelio al gusto del cliente. Cuando queremos agradar, hermanos, a los hombres y no a Dios. Cuando queremos traer multitudes sin importar. Pero el pueblo de Dios dice que es una manada pequeña. Es un pueblo diferente, escogido por Dios. O nos estamos dejando absorber, hermanos, por lo que el mundo ofrece. Y queremos tener rating, queremos llenar esas redes, que nos miren, que ponemos multitudes de personas. A Dios se le alaba, hermanos, en espíritu y en verdad. Lo que hagas con tu mano derecha, dice el Señor, que no lo sepa la izquierda. El problema de estos personajes antiguos, hermanos, es que ellos querían agradarse a ellos mismos.
Ellos querían ser vistos por la gente. Ellos querían que les dieran el lugar de honor. Pero en los negocios del Señor dice que las cosas son totalmente diferentes. Aquí nosotros venimos, hermanos, fue a servir, no a que nos sirvan. Y por eso Dios permite que nosotros miremos las actitudes, los comportamientos de los antiguos, para que no cometamos los mismos errores, para que no resbalemos, hermanos, en la misma cáscara. Por eso Jesús, hermanos, sigue preguntando: ¿quién hace verdaderamente la voluntad de mi Padre? Jesús nos confronta, hermanos. Jesús nos dice: tenés actitudes, tenés comportamiento, tenés modelos de vida totalmente opuestos a lo que recibiste por enseñanza. ¿Verdaderamente pensás o crees que con ese tipo de vida estás haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? No todo dice el que me dice Señor, Señor, ¿entrará a dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Mire qué cosa. Verifiquemos Mateo 7:21. A veces nosotros, hermanos, nos ponemos la vestimenta de la religiosidad, pero se nos olvida la esencia. Por eso Jesús nos confronta y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar? El que haga, dice, hermanos, la voluntad de su Padre que esté en los cielos. ¿Será que estamos aprobados, hermanos? Yo solo recuerdo, hermanos, la historia de Noé. Cuando el Señor se vio en la necesidad de corregir a su pueblo, como ese Padre amoroso, dice que la maldad del ser humano ya había rebasado los límites. Se arrepintió de haber hecho al ser humano. Lo voy a desaparecer, dice, de la faz de la tierra. En un momento de ira, hermanos, él declaró esas palabras. Pero aún él se aplicó ese texto que nos dejó: podés enojarte, pero no peques. Dios sabe que esa declaración que hizo pública tenía consecuencias desastrosas. Porque estaba contradiciendo su palabra. Por eso hizo un alto, recapacitó, pensó mejor las cosas, volvió a observar. Y en ese tiempo de lucidez, no de enojo, no de ira, se agradó, porque miró a una persona con las siguientes características. Dice que era temeroso de Dios y era una persona obediente a Dios. Y gracias a ese varón, hermanos, es que hoy estamos acá nosotros. Mire cómo cumple su promesa el Señor. Dice: cree tú y los de tu casa serán salvos. Los 8 miembros de la familia de Noé entraron no porque se hayan ganado ese derecho a entrar,
sino porque a Dios le complació la fidelidad de Noé y permitió que entraran, dice, todos los de su casa. Ahora la pregunta para nosotros es, si nosotros, hermanos, nos identificamos con los hijos desobedientes o con los hijos que reniegan pero van a trabajar, hay consecuencias buenas y consecuencias malas. Las buenas es que, aunque vaya renegando en este camino, pero voy trabajando, dice que el Señor me va a permitir entrar. Pero si yo soy un creyente ficticio, que me gusta, que miren cuántas veces levanto la mano en público, ya la gente me alabó, dice. Ya esa parte ya es lo más que yo te podía haber dado, me dice. Ya tenés tu ganancia. El camino del creyente, hermano, se mide no por popularidad, sino por fidelidad, por obediencia, por temor, por reverencia, por sujeción, por reconocimiento. Entonces, el Señor, hermano, quiere que nosotros estemos claros de que no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar en su reino. A la iglesia antigua, hermanos, Jesús la desenmascaró por su falsa desobediencia. A la iglesia actual, hermanos, el Señor le dice que si nuestra fe es genuina, tiene que dar frutos de obediencia y sujeción. Esos son los parámetros para que nosotros podamos reconocer con cuál nos estamos identificando. Por último, hermanos, viene y les dice lo siguiente en el capítulo 32. Juan vino, dice, a mostrarles. Mateo, hermanos, 21:32. Porque vino, dice a ustedes, Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. Después dice, para creerles. ¿Qué pasó acá? La incredulidad, hermanos, de estos personajes le cerró la puerta a todos ellos, porque no le creyeron al Señor. La persona que obra con una fe genuina y obedece, se le abren las puertas para que entren al reino de Dios. Por eso dice, hermanos, Romanos 2:13. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 2, verso 13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, dice, hermanos, los hacedores de la ley. Esos sí serán justificados. Dios no miente, Dios no engaña. Si yo soy solamente oidor de la palabra, hermanos, no tengo cabida en esta nueva vida.
si yo soy hacedor, entonces sí yo voy a tener cabida en esa vida. La iglesia antigua, hermano, rechazó la verdad de Dios por orgullo, por vanidad, por soberbia, porque en ellos nunca hubo transformación, no hubo cambio, no hubo un nuevo nacimiento, sino que siguieron siendo esa misma persona de pecado. El llamado a nosotros como iglesia actual sigue siendo el mismo, hermanos. El Señor nos invita a que creamos, el Señor nos invita a que nos arrepintamos y el Señor nos invita, hermanos, a obedecer. Jesús no preguntó, hermanos, quién habló mejor, sino quién obedeció. No exaltó al que dijo sí, sino al que hizo la voluntad del Padre. Lucas 11:28 dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Queremos la bienaventuranza de Dios? Cada paso que demos, cada pensamiento, cada actitud, cada comportamiento que querramos dar en este mundo, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Lo que Dios les pide hacer por medio de su palabra, háganlo. Lo que Dios le diga que no lo haga, no lo haga. Porque nosotros no somos quien para quitar o para añadir lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y en esto entra, hermanos, prácticas, costumbres, tradiciones, enseñanzas torcidas y actividades que están totalmente opuestas a lo que Dios espera de su pueblo. Que no se nos olvide que somos un pueblo diferente, un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que fue llamado por Dios para que sea ese modelo en este pueblo que todavía no conoce a Dios. Por eso, hermanos, la pregunta final para la iglesia no es ¿qué dijimos? ¿Qué prometimos? Sino asumimos la responsabilidad de una manera genuina el día que nos bautizamos al Señor. Cuando le dijimos, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. O seguimos viviendo, hermanos, de una manera ficticia, engañándonos a nosotros mismos y siendo igual o peor que cuando nos acercamos a los pies del Señor. Que Dios, hermanos, haya en nosotros una fe genuina, un arrepentimiento genuino y una vida, hermanos, que glorifique su nombre con hechos conforme a su palabra. Una frase que tenía, hermanos, Arnoldo Alemán, cuando corrió para la campaña de la alcaldía de Managua, dio mucho que pensar. Él decía, hermanos, obras y no palabras. Las palabras se las lleva el viento, hermanos. Dios quiere que empecemos a hacer frutos dignos de arrepentimiento delante de Él. Porque en aquel día, cuando Él hable ese libro, va a mirar qué tan fiel o qué tan infiel fue Enrique Mercado a su servicio. Y ahí va a ser, dice, el llore y el crujir de dientes de Enrique, porque se engañó, dice, a él mismo.
Dios permite, hermanos, que seamos personas serias, responsables, que estemos conscientes que hicimos un pacto con Dios. Y en ese pacto, hermanos, nosotros no tenemos ningún tipo de decisión personal, porque en el Señor somos, nos movemos y vivimos. Y nos complació que Él fuera el que gobernara nuestra mente, hermanos. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y paz.